Vamos a analizar ahora qué es lo que sucede cuando colocamos un dieléctrico entre las dos placas cargadas con igual cantidad de carga, pero de signos diferentes. Como podemos observar en la figura, en realidad lo que tenemos es un capacitor de placas planas y paralelas, pero en él se ha introducido un dieléctrico. Ahora bien, para poder llegar a la relación que hay entre las propiedades de dicho dieléctrico, vamos a utilizar la ley de Gauss y para ello en la figura podemos observar que hemos seleccionado una superficie gaussiana que se encuentra punteada en color azul. Ahora bien, como tenemos seleccionada la superficie gaussiana, entonces vamos a recurrir a la integral doble de una superficie cerrada que involucra al vector de campo eléctrico, a mi vector diferencial de superficie, y sabemos que esto va a ser igual a la carga neta entre epsilon 0. Vamos a realizar algunas manipulaciones algebraicas para poder llegar a la relación de la susceptibilidad eléctrica con una nueva propiedad. Vamos a despejar de aquí a la carga neta y tendremos que epsilon 0, que multiplica a la integral doble de esa superficie cerrada, va a ser igual a la carga neta. Pero la carga neta que encierra esta superficie gaussiana es la carga positiva de la placa y la carga negativa inducida del dieléctrico. Por lo tanto, la carga neta quedaría indicada como la carga de la placa menos la carga inducida que se da en una de las caras del dieléctrico. Ahora bien, sabemos que la carga de la placa es mucho mayor, la carga de la placa es mayor que la carga inducida. Siguiendo el análisis matemático y recordando que la densidad superficial de carga me relaciona a la carga en cada unidad de área, vamos a despejar de aquí a la carga asociada tanto a la placa como a la carga inducida. Por lo tanto, vamos a tener que epsilon 0, que multiplica a la integral doble del producto punto entre estos dos vectores, va a ser igual a la densidad superficial de la placa por el área menos la densidad superficial de la carga inducida por el área. El área es la misma área común que hay entre dichas placas. Por lo tanto, yo puedo factorizar al área y vamos a tener entonces una reducción. Esto nos va a quedar el área que multiplica la diferencia de la densidad superficial en la placa y a la densidad superficial de la carga inducida. Ahora, para resolver esta integral doble, vamos a utilizar el módulo de cada uno de los vectores involucrados. Esto es, vamos a tener a la permitividad eléctrica del vacío, que multiplica a la integral doble de la magnitud del vector campo eléctrico por la magnitud del vector diferencial de superficie por el coseno del ángulo que forman dichos vectores. Y todo esto va a estar igualado a el área que multiplica a la diferencia de la densidad superficial de la placa menos la densidad superficial de la carga inducida que hay en el dieléctrico. Como pueden observar en la figura, lo que podemos ver es que está conformado por 6 caras. ¿Por qué menciono que es un prisma que tiene 6 caras? Porque en realidad lo que tenemos en la imagen es una vista de perfil. Aquí podemos identificar a nuestro primer vector diferencial de superficie 1, un segundo vector diferencial de superficie 2,
un tercer vector diferencial de superficie 3, un cuarto vector diferencial de superficie 4, nuestro quinto vector diferencial de superficie 5 que está saliendo precisamente del pizarrón y un sexto vector que es nuestro diferencial de superficie 6 que es el que está entrando hacia el pizarrón. Recuerden que cada uno de ellos es perpendicular precisamente a cada una de las caras. Por lo tanto, siguiendo con la resolución de esa integral doble, vamos a tener que la permitividad eléctrica del vacío va a multiplicar, y todo esto lo vamos a poner entre corchetes, a nuestra integral doble debido a nuestra superficie 1, que quedaría indicado como la magnitud del vector campo eléctrico por mi diferencial de superficie 1 por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Esto es el vector campo eléctrico con el diferencial de superficie 1 más la integral doble de nuestra superficie 2 que multiplica la magnitud del campo eléctrico por mi diferencial de superficie 2 por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores más la integral doble de la superficie 3 que multiplica a la magnitud del campo eléctrico mi diferencial de superficie 3 por el coseno del ángulo que forman estos vectores. ¿Cuántas integrales vamos a tener? Vamos a tener 6 integrales más la integral doble de la superficie 4 que multiplica el módulo del campo eléctrico, mi diferencial de superficie 4 por el coseno del ángulo que forman estos vectores más la integral doble en la superficie 5 de el producto del vector campo eléctrico, mi diferencial de superficie 5 por el coseno del ángulo que forman estos vectores más la integral doble de la superficie 6 de el módulo del vector campo eléctrico por mi diferencial de superficie 6 por el coseno del ángulo que forman estos vectores. Y todo esto va a estar igualado con el área que multiplica a la densidad superficial de la placa menos la densidad superficial de la carga inducida.